No, en el horno del infierno, caminando para allá. Iluso debido, ahora Pablo cuenta su testimonio, cuenta su conversión, y ahora él dice de esta manera, yo era uno de esos, yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo fui de lo peor, de los pecadores el primero. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Su gracia me alcanzó, su gracia fue más abundante todavía que mi pecado. Es la única esperanza del ser humano, es la única esperanza, la gracia del Señor. Y como dijimos la semana pasada, de todas las conversiones que uno escuchó en la historia de la iglesia, aún en las Escrituras, tal vez la más impactante sea la del apóstol Pablo, la más notable, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, cómo él perseguía a la iglesia y cómo llegó. Se entiende como Ananías, cuando el Señor lo mandó a que vaya y le ore por él para devolverle la vista, cuando él ya estaba mansito. Porque él salió respirando muerte, como dice el capítulo 9 de Hechos, pero el camino a Damasco terminó toda esa sección, toda esa escena, toda esa situación, mejor dicho. Esa historia termina, Señor, ¿qué querés que haga? El rebelde, el corazón duro, terminó, Señor, ¿qué querés que haga? Pero quedó ciego por esa visión y fue a devolver la vista, pero ya iba dudando, y los demás dudaban, y los hermanos dudaban. Este no era el que asolaba, este no era el que perseguía. Y más adelante vamos a ver en estos elementos de la gracia que estamos meditando el domingo anterior y como el poder de la gracia de Dios. Si pudo tomar a una persona como Pablo, nadie puede decir, a mí no me puede alcanzar la gracia. De nadie podemos decir, ya no tiene arreglo, ya no tiene salvación. No sabemos cuál es el límite que Dios lo abandonó. Y vamos a ver que hay un punto igual, donde ya fue abandonado totalmente por Dios. No fue el caso de Pablo, por supuesto. Y vamos a ver también eso. Pero fue un caso conmovedor el de Pablo. Y algunos comentaristas piensan, ahora vamos a leer del 2 al 17, que esta sección, lo dije la semana pasada, pero una vez más, es como que está fuera de contexto, como que Pablo no era parte integral de la carta, y Pablo dijo, yo para romper el hielo, porque ahora voy a seguir dando palo, y le vengo dando palo, voy a contar mi testimonio, como para entrar en materia. No, esto es algo fundamental y bien integral, parte integral. Él está diciendo, bueno, ustedes lo están usando los falsos maestros, tomen nota ustedes, falsos maestros, que están utilizando mal la ley de Dios, no están dando el uso correcto, no es como debía, no según el Evangelio. Como terminamos hace unos domingos atrás en el versículo 11, según el glorioso Evangelio, o el 1:11, ¿no? Del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esa es la manera correcta. ¿Cómo? Según a la luz del Evangelio. Ahí vienen las buenas noticias. Esas malas noticias, primero entiendo que soy pecador, que me estoy yendo al infierno, que merezco toda la ira de Dios. Y ahí voy a poder realmente entender el Evangelio, valorar realmente el Evangelio. Hasta que no te veas caminando al infierno, no podés valorar el Evangelio. Eso te sirve a vos, te dicen las personas, ¿no? Le predicás el Evangelio, eso te sirve a vos, muy contento, pero a mí no, esto no es para mí, a vos te sirve, a mí no me sirve. Cuando estemos delante de Dios, o estás en Cristo, estás en Adán, o sos condenado, sos salvo, si estás en Cristo, sos salvo. No hay eso. Pobre estas personas realmente que hablan así, que desprecian la gracia de Dios. A mí eso no es para mí. No vas a poder decir eso no es para mí. Es según, pero no están viendo su pecado y ese es el punto. Así que el propósito de Pablo al escribir esta carta justamente era encargarle a Timoteo esa difícil tarea de corregir la iglesia, y entre eso de corregir la iglesia, dentro de eso principalmente era corregir, refutar a las doctrinas equivocadas de los falsos maestros que utilizaban mal la ley como un medio de salvación, porque no lo usaban según el Evangelio. Y no usarla según el Evangelio es creer que uno puede cumplir la ley, que uno puede sacarle una sonrisa a Dios, por complacer a Dios por su propia vida en sí mismo fuera de Cristo. Así que había que refutar esto. Y aquí Pablo lo que hace es, por lo menos lo que vemos, lo que estamos viendo nosotros, 6 elementos mostrando
Contando su testimonio, él muestra 6 elementos. Él celebra 6 elementos de la gracia de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos viendo 2, la fuente de gracia y la necesidad de gracia. Y también hablamos de lo que es la gracia, algo que es mucho más que una definición de diccionario, pero para definirlo en pocas palabras decimos el favor inmerecido de Dios para con nosotros. O sea, no nos merecemos eso. Escuché varias veces predicar personas donde nos congregamos antes. Una persona particularmente decía, todos somos dignos de Dios, ninguno es indigno de Dios. Yo decía, no, todo al revés. Nadie es digno de Dios, somos todos indignos de Dios y por eso la salvación es por gracia. Un favor inmerecido. Yo no me merecía nada, me merecía algo de Dios. El infierno, el castigo eterno. Pero entender esto es empezar a entender la gracia. Y también dimos una definición un poquito más larga de lo que es la gracia. La gracia es la disposición de Dios a acercarse y tratar con compasión a sus enemigos y darles beneficios que ellos no pueden obtener y que tampoco merecen. Tampoco merecemos, hablando en primera persona del plural. Gracia es el movimiento compasivo y paciente de un Dios misericordioso hacia personas que lo desprecian y lo ofenden, quienes se encuentran en un estado de miseria y desgracia. Movimiento el de Dios que procura restaurarlos a su favor. Gracia es la acción de un Dios que se acerca a pecadores despreciables, culpables y enemigos para no tratarlos como se merecen. Al contrario, darles perdón, nueva vida, adoptarlos como hijos y darle una esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Gracia es lo que el Señor hizo. Recuerden cuando esta ilustración que lo dije muchas veces, no es que el Señor vino a salvar el príncipe, como en las películas de Disney, vino a salvar a la princesa linda, hermosa, bella, y que lo está esperando. No, acá el príncipe vino a salvar a la bruja, fea, ¿no? Terriblemente fea, interiormente fea, que desprecia al príncipe. Y él la viene a salvar y la transforma en una princesa que ahora lo ama. Que ahora sí la ama. Pero antes de llegar al Señor, ¿quién puede decir la Biblia? Si alguien dice lo contrario, la Biblia desmiente eso, dice no, eso no puede ser. No, yo me acerqué a Dios porque yo lo amaba, yo siempre lo busqué a Dios mucho tiempo antes de la conversión. Sabemos que eso no va, eso no es así. Y la Biblia llama a la gente no convertida como enemigos de Dios, enemigos en sus mentes, enemigos de Él. Y Él nos dio un trato cuando éramos sus enemigos, cuando aún éramos pecadores. Si sos creyente, eso se aplica a tu vida, a mi vida. Dios muestra su amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 y más adelante, los versículos más adelante, si cuando éramos enemigos fuimos justificados, ¿cuánto más ahora seremos salvados de la ira venidera? Pero éramos enemigos, aborrecedores de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Y fuimos objeto de la gracia del Señor. Tenía que ser por gracia o no es nada. O es por gracia o es la condenación. Así que primero Pablo celebra y comienza agradeciendo, y ahora sí, si me acompaña la lectura del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, la gracia, impregna todo el pasaje, la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los buenos. No había buenos, no, a salvar a quiénes, a los pecadores, a los pecadores. ¿Y qué pasa con Pablo? Él no estaba dentro de la lista, de los cuales yo soy el primero. Pero
Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No puede hacer otra cosa, Pablo. No puede hacer otra cosa que alabar. Y lo primero que hace entonces es agradecer ¿a quién? A Cristo Jesús, que es la fuente de gracia. La fuente de gracia. Él celebra la gracia del Señor y comienza agradeciendo. Recuerden que Pablo todo lo que ve lo ve dentro de la gracia. Su vida, toda su vida, el propósito, su vida lo ve dentro de la gracia. 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces él siempre está agradecido y tiene en su mente algo, que él fue escogido por gracia. En otras partes de las Escrituras vemos que él siempre destaca la elección. No fue algo que él se lo ganó, fue algo que Dios hizo y algo que él no podía ganarse como ningún ser humano, pero fácilmente vemos que Pablo no cumplía ningún requisito, ninguna persona lo cumple, pero en Pablo se ve bien claro esto, porque aún externamente estaba haciendo muchas cosas malas, ya de por sí persiguiendo a la iglesia del Señor, blasfemando, rompiendo el decálogo, los 10 mandamientos, quebrantando, como lo hicimos nosotros de alguna manera también. Así que él agradece a esa gracia, que él tiene gratitud, expresa gratitud al Señor por la gracia que elige, que escoge. Él también agradece al Señor por la gracia que capacita, que lo fortaleció, que no lo dejó solo nunca, nunca, en las horas más oscuras y que todavía lo iba a seguir acompañando hasta el último día de su vida aquí en la tierra, y por gracia está allá ahora, con el Señor, disfrutando de las glorias celestiales. Y todavía no llegamos al tribunal de Cristo, así que hay más, y cada día va a haber más. Y él agradece al Señor por esa gracia que lo tuvo por fiel. Por fiel, lo tuvo por fiel. Él alcanzó la fidelidad por la gracia de Dios. Él fue fiel por la gracia de Dios. No es que por ser fiel se le dio gracia, sino porque se le dio gracia, fue fiel. Por eso 1 Corintios 7:25 se describe a sí mismo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Por qué estás siendo fiel? Van a ver en iglesias, en muchas iglesias que destacan tener que ser fiel para que el Señor te dé esto, tener que ser fiel para que el Señor te dé lo otro. Señor, más bien, dame gracia para ser fiel. La fidelidad, por ser fiel al Señor, cuando venga una persecución vas a seguir siendo fiel, justamente, vas a seguir en Él y no vas a negarlo. Y si vas a tener que perder tus posesiones, lo vas a hacer. Todo al revés del que dice, soy fiel para no perder las posesiones. Quiero ser fiel externamente, para que el Señor me dé esto que yo quiero, aquello que... No, todo al revés. La fidelidad lo que va a hacer, por la gracia de Él, que cuando vengan momentos duros, vos sigas ahí. Y no es para la fidelidad para evitar momentos duros. Es la gracia para ser fiel, aún en los momentos más oscuros. Está la fortaleza del Señor. Por eso le agradece a quien lo fortaleció. También vimos la necesidad de gracia. Habiendo yo sido el 13a, la parte, versículo 13a, ya entramos a lo de hoy, pero para decir rápidamente, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y explicamos todo eso, todo lo que eso conlleva y lo terrible que era, pero la gracia de Dios está muy vívida en la mente de Pablo, justamente producto de ese pasado que él recordaba, pero no para achicarse, no para qué infeliz que sos, para agradecer al Señor de dónde lo sacó, de dónde, para exaltar y agradecer la gracia del Señor justamente. Y ante de su espectacular encuentro con el Cristo resucitado en camino a Damasco, Pablo fue blasfemo, perseguidor e injuriador y necesitaba gracia. Pero yo no me veo tan pecador, no. Cuando te empezás a ver la ley del Señor,
No hay casi. Entre Hitler y yo no hay diferencia. Ante la santidad del Señor, entre Hitler y yo no hay diferencia. No hay diferencia. Estamos ahí, pegaditos. Es un poquito más malo que yo. Necesitamos eso. Yo le conté esa ilustración que este hombre del Señor, Sproul, hizo una vez. Llamó a varias personas, 3 personas. Vos vas a representar a Cristo, un niño era. Vos vas a representar al apóstol Pablo y vos vas a representar a Hitler, le dijo a otro. El que lo llamó para Hitler puso una cara como, bueno, está bien, no sé por qué te elegí a vos, pero ahí tenía que elegir. Está bien, buen papel, le dijo él. Entonces estaba Cristo allá, Hitler acá, y él estaba con el que representaba al apóstol Pablo. ¿Dónde iría? Este sería todo el camino de la glorificación, ¿no? de la santificación. ¿Dónde lo pondríamos? ¿En la mitad entre Hitler y Cristo? ¿Lo pondríamos más cerca de Cristo? Lo puso al lado de Hitler, diciendo, él es el más avanzado que hayamos conocido. Me juego que esto es así. El proceso de santificación progresivo, no hay otro como el apóstol Pablo. Y está más cerca de Hitler en esta vida. Todavía está luchando con eso, porque todavía está en ese recipiente de la carne. Pero él está claro, avanzó mucho, y si vemos, su vida está lejísima de Hitler, pero comparado con la perfección de Cristo, ese es el punto. No es que está haciendo cosas que hace Hitler, ni Judas, ni nada de eso, pero comparado con el camino hacia adelante que tenemos, con la perfección de Cristo, él está más cerca acá que de allá todavía, aunque se alejó demasiado ya de Hitler en la práctica, ahora empezó a amar a Dios, y él está mirando ahora hacia allá. Antes miraba hacia acá, ahora está mirando hacia allá, hacia Cristo, y avanza. Así que, a la luz de la palabra de Dios, nadie puede decir yo no tengo necesidad de gracia. Todos tenemos necesidad de gracia. Y Pablo pone el porqué, porque él fue blasfemo, persiguió al injuriador, pero todos lo fuimos también. Blasfemo, dijimos que por ser blasfemo le estaba quebrantando la primera parte de la ley. ¿Alguien lo quebrantó acá la primera parte de la ley? Si todos los días nos tenemos que arrepentir de no amar al Señor en primer lugar. Si tenemos dioses ajenos, sí, pero yo no le prendo ninguna vela a un ídolo, sí, pero tenés dioses ajenos, tengo dioses ajenos, tengo ídolos, que estoy luchando con esos ídolos. El ídolo de la comodidad, de la búsqueda de la felicidad personal, de la realización. Estamos luchando. De querer todo para mí, de querer ser el centro, esa carne que está ahí. Eso bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero mi ser interior se deleita en la ley de Dios. Como dice el apóstol Pablo también. En Romanos 7. Así que bueno, vamos ahora al tercer punto. Son más cortos que nos quedan. Ahora el poder de la gracia, el 13b, el versículo 13, la parte B, donde dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia fue aún mayor. ¿Te conocen? Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo era la prueba viviente de esa verdad que él expresó en Romanos 5:20. A pesar de su pecaminoso pasado, fue recibido con misericordia. Fue recibido con misericordia, a misericordia. Esa palabra misericordia del griego es eleo, así como suena eleo. Y como está colocado la sintaxis del griego, se puede traducir fue objeto de compasión. Fui objeto de compasión. Fui recibido, fui el objeto. No, yo no alcancé la misericordia, más bien me alcanzó a mí. Yo fui el objeto de la misericordia del Señor, de la compasión. Entonces, ya explicamos que en el castellano la palabra misericordia viene del latín de misere, que quiere decir miseria o necesidad, y core quiere decir corazón. Corde, corazón,
y que es poner, y aunque en el griego no es lo mismo, pero es la misma idea, expresa la misma idea. Es Dios poniendo su corazón en nuestra miseria, en nuestra necesidad. Y Pablo fue recibido a misericordia. ¿Y cuál es la diferencia, si la hay en algo, tal vez sutil, entre la gracia y la misericordia? Un comentarista dice, la misericordia difiere de la gracia en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Si te quita la culpa, la gracia, el pecado, todo fluye por gracia, porque aún la misericordia tampoco lo merezco. Así que es un favor inmerecido también la misericordia. Pero así para poner sobre blanco y decir, mira, con la gracia se te quita la culpa por la obra de Cristo. Y la misericordia es que te quita la miseria de la causa del pecado. La miseria, porque es poner justamente, Dios pone su corazón en nuestra miseria. Y que así que Pablo recibió, junto con la gracia salvadora, el inmerecido alivio de esa miseria que traía el pecado. Imagínense una persona no creyente, y muchos llegan al suicidio por esto, que empieza a darse cuenta de su pecado, fuera de la gracia, fuera del perdón de Dios. Viene remordimiento, no arrepentimiento, y muchos terminan al punto de suicidarse porque no entendieron la gracia. Solo no soportan esa realidad de lo que hicieron y en su amor propio llegan a eso. Otros no, pero están cerca. Hay una miseria que trae el pecado. Bueno, con la gracia se nos quita la culpa, con la misericordia quita esa miseria que causa el pecado. Así que Pablo recibió el inmerecido alivio de la miseria que trajo por su pecado. ¿Y cómo podía un pecador tan vil como Pablo y como nosotros recibir misericordia? Él escribe, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y él acá nos está justificando. No está diciendo yo fui inocente porque lo hice por ignorancia. Tampoco está diciendo que él justamente no era pecador. Decía, soy el primero de los pecadores. Pero sí, hay que aclarar algo. Porque no se trataba de Pablo no era un apóstata endurecido rechazando la luz plena de la revelación de Dios. No era como los fariseos que entendieron la enseñanza y el poder de Cristo, pero lo rechazaron. Y tampoco podemos asociar a Pablo con esas personas mencionadas en Hebreos 6:4 al 6, donde dice que una vez que ellos fueron iluminados, que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y de los poderes del mundo venidero y recayeron. Por eso estamos diciendo que hay un punto donde, de tal endurecimiento, donde ya no hay vuelta atrás. Pero no hay vuelta atrás no porque la gracia no lo puede hacer, sino porque justamente Dios le retiró esa gracia. Y el libro de Hebreos constantemente, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Antes que sea demasiado tarde, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidas el mensaje de salvación? Y las puertas del infierno nunca se van a abrir. Hay un punto donde ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque voluntariamente se está rechazando el sacrificio de Cristo. Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y acá no se está refiriendo a alguien que el cristiano que peca todavía, sino alguien que está rechazando, entendiendo eso y lo rechaza a Dios, es un adversario de Dios abiertamente y que no quiere saber más nada. Entonces ya no hay más sacrificio, pues está rechazando el sacrificio, lo único que lo puede salvar. Está rechazando abiertamente y en el caso de los hebreos, se estaba asociando con los que crucificaron a Cristo. Al volverse atrás, están diciendo los que crucificaron a Cristo tienen razón. Y están rechazando lo único que le podría salvar. Bueno, Pablo no había llegado a ese punto. Eso es lo que deja bien claro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo se habla de los pecados involuntarios y no intencionales. Por supuesto, de nuevo, que el ser humano fuera de Cristo es pecador. Y aunque lo hizo por ignorancia, es pecador y es enemigo de Dios. Pero todavía hay un punto donde no es que entendió toda la verdad, ¿no? Y lo está rechazando en ese
en ese punto. Por ejemplo, si me acompaña, pues una lectura un poco más larga, a Números 15, del 22 al 29, ahí da un ejemplo de esto, donde aún en el Antiguo Testamento, cuando todavía no vino el sacrificio perfecto de Cristo y todavía se sacrificaba, como diciendo, todavía hay esperanza para los que lo hicieron por ignorancia. De 15, 22 al 29, Números, dije números, ¿no? Estaban de Deuteronomio. Sí, Números 15, 22 al 29. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová la reconciliación y le será perdonado, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Por yerro está diciendo por ignorancia, por equivocación, fue un accidente, algo. Entonces está bien, pero igual lo tiene que hacer el sacrificio. Había una diferencia, pero fíjense que en el 30 al 31, ahí ya la que fue abiertamente contra Dios, contra la ley, ya acá no había sacrificio para esa persona. Viene el 30 y el 31, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por tanto, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Los que pecaron deliberada y voluntariamente estaban más allá de la esperanza de expiación. Y es que ya no estaban arrepentidos. Los que pecaron sin intención y se arrepintieron y tuvieron fe fueron cubiertos por la expiación hecha el día de expiación. El otro está diciendo, yo hasta rechazo la expiación, el que no se arrepintió. Yo estoy en contra de la ley de Dios y rechazo. Entonces, ¿qué otra esperanza puede tener esa persona que está en ese punto? Como el autor de Hebreos también lo dice, que lo leímos recién, ya no hay expiación alguna para el que rechaza abiertamente la expiación al Salvador. No quiero que Cristo me salve, está diciendo. No acepto su sacrificio. Ahora, Pablo no había llegado a ese punto y tenemos que decir que él de nuevo no está justificando, no está diciendo soy inocente por esto, o más bien me tenía que perdonar porque lo hice por ignorancia. Gente puede ser por ignorancia y cuando se le predica el evangelio pues no quiere saber nada tampoco. ¿No? Ahora, la oración de Cristo, ¿cuál fue? En Lucas 23, 34, en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ignorancia. Ahora, si sabían lo que estaban haciendo, eso ya es distinto. Pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro afirmó esa misma verdad en Hechos 3:17. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y Pablo era responsable de su pecado, era el primero de los pecadores, como dice en el 1:15, pero recibió perdón, como él mismo lo dice en Hechos 26:19, que él no fue rebelde a la visión celestial, desde nuestro lado, de nuestro punto de vista, y también eso fue por gracia, su arrepentimiento. Pero no estaba en ese punto donde ya la gracia lo había abandonado, y eso se demostró porque no fue rebelde a la visión celestial, cuando se enfrentó a la verdad y la creyó. Como lo comenta en Romanos 7:9, Filipenses 3:7 al 9. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para
redimir al peor de los pecadores. Por supuesto que esté dispuesto a arrepentirse y después si vamos más profundo dice, bueno, también el arrepentimiento me lo concedió el Señor, por gracia. Así que las Escrituras afirman que es Dios quien concede el arrepentimiento por la gracia. Y por la gracia, Él todavía no estaba, Dios no le había soltado la mano, no estaba fuera, no lo había abandonado de su gracia. Cuando llegó el momento, la gracia lo tomó. Ahora el punto que acá se ve el poder de la gracia de Dios, que nadie puede decir, si esto le pasó a Pablo, blasfemo, perseguidor, nosotros también somos pecadores, pero nos alcanzó a nosotros, y de nadie podemos decir, no tiene perdón de Dios, no sabemos en qué punto está esa persona, de blasfemar, tal vez en qué punto está, pero no podemos decir, no lo sabemos, y decir, no, pues la gracia es poderosa suficientemente para transformar cualquier vida. Ahora vamos al cuarto punto, el segundo de hoy, la medida de la gracia. La medida de la gracia, volvamos por favor, versículo 14, volvemos a primera de Timoteo, ahora al 1:14, estábamos allá en números, ahora volvemos. El 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aunque la palabra gracia aparece solo aquí, en este versículo del pasaje, vemos cómo impregna todo el pensamiento de Pablo en este pasaje del 12 al 17, porque todo es por gracia. Y Pablo había mencionado lo pecador que fue, pero ese pecado abundante, por la gracia de Dios, dio paso a la gracia más abundante todavía. Esa palabra más abundante, huperpleonazo, esa palabra huper, en realidad porque se le añade a pleonazo, aquí una palabra compuesta, más abundante se puede traducir como sobreabundante o como hoy cantábamos, como superabundante. Hoy cantamos gracia superabundante. Bueno, se puede traducir esta palabra gracia superabundante. A Pablo le gustaba añadir huper a las palabras para darle más intensidad. Lo hace muchas veces. Al mencionar sobreabundante, sobremanera, pone huper, ¿no? Ahí como para sobremanera. Cuando dice que a él se le dio el aguijón para que él no se justamente agrande, no tenga orgullo en sobremanera. Y pone la palabra huper. Se la pone también a veces hasta a los superapóstoles, también en 2 de Corintios, usa huper también ahí más de manera irónica. Pero esa palabra nos da la idea, cuando dice superabundante, sobreabundante, más abundante, de una gracia desbordada, de la medida desbordada. Tuviste un pecado, para un pecado grande, todos los pecados te mandan al infierno, pero una gracia más grande. Una medida desbordada de gracia, una superabundante gracia. Esa es la medida de la gracia. Necesitamos de esa gracia. El Señor dice, yo te doy esa gracia. Superabundante gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó, como hoy lo leímos ya, la gracia. Romanos 5:20. Ahí usa también la superabundante gracia. Suficiente para suplir todas nuestras necesidades en todo sentido, como también lo dice en 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, con todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa gracia que sobreabunda para que nosotros podamos ser salvos de la ira, y somos salvos por esa gracia de la ira venidera, pero también ahora para cada vez ser más como Cristo y abundar en toda buena obra. Así que con esa gracia que es sobreabundante, superabundante, también viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. De esa gracia fluye del Señor, de la fuente de gracia que es Cristo, fluye la fe y el amor. La gracia me alcanzó, pero no hay nada de fe y no hay nada de amor. No puede ser. Esto viene junto, viene el combo completo. No puede ser. Ahí también. Tu vida, una vida de fe que va a ir creciendo en fe, y una vida de amor que va a ir creciendo en amor. ¿Sí? De la gracia, ahí también va fluyendo, ¿no? Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Esa gracia que es superabundante, de esa gracia viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe salvadora no es una obra meritoria por medio de la cual ganamos la gracia divina. Entonces no es que yo por fe me gano la gracia o porque tengo amor me gano la gracia, más bien por la gracia voy creciendo en fe y en amor. Se nos da fe, se nos da amor y vamos creciendo. Todo lo contrario, la gracia es un don de gracia. Lo que tenemos, la fe salvadora, es un don de gracias. Y no es de gracia, y no es de vosotros, sino un don de Dios. Como lo dice allí en Efesios 2, 8, 9, 10. No es de vosotros. Es un don de Dios. El arrepentimiento también, el amor viene de Dios, no algo que lo puedo producir yo. Dios es amor. Así que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, Efesios 2:8. Y un comentarista dice, la gracia que elige, que escoge, nos otorga la posibilidad de creer en Jesucristo y confiar en Dios para salvación. La fe y el amor se vinculan a menudo con la salvación en el Nuevo Testamento. Siempre la fe y el amor están incluidos o están asociados a la salvación. Hay un montón de citas que tengo acá, por ejemplo, Efesios 1:15, Efesios 3:17, Colosenses 1:4, 1 Tesalonicenses 1:3, 3:6. Si no lo pueden anotar ahora, si lo escuchan de nuevo el audio y lo tienen. Y sigo la cita, ya que forman un todo con la salvación. Un verdadero cristiano se caracteriza por una fe permanente y amor. La gracia de Dios es tan abundante que incluye no solamente la salvación, sino también la fe y el amor que la acompañan, ¿no? Y ahora vamos al propósito de la gracia. Ya vimos el poder de la gracia, la medida de la gracia. Vamos al propósito de la gracia, el porqué de la gracia. Vamos al versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Palabra fiel y digna, esta frase, esta fraseología, es usada por Pablo en las epístolas, es exclusiva de las epístolas pastorales y aparece 5 veces en estas epístolas, 1, 2 de Timoteo y Tito. Y estas declaraciones que él arrancaba con palabra fiel y digna eran resúmenes conocidos y reconocidos de doctrinas fundamentales. Cuando Pablo iba a arrancar, o lo decía cuando en la iglesia alguien lo leía o decía palabra fiel y digna, estaba diciendo que iba a hablar de una doctrina fundamental que ellos ya conocían, que Pablo sabía que ellos conocían. Y acá agrega, aquí en este pasaje, en el 1:15, como también en el 4:9, le da más énfasis cuando dice digna de ser recibidas por todos. Todas las veces que menciona palabra fiel y digna, no le agrega esto, pero acá le agrega recibida por todos, fiel y digna para ser recibida por todos. Pero esta palabra fiel y digna, esta frase es una expresión condensada, resumida del Evangelio. Y Pablo habla del Evangelio y predica el Evangelio. Yo le estaba contando a mi hija que estaba predicando en una iglesia y después que terminó la predicación, el pastor comentó algo. Yo justo puse un ejemplo de lo que estábamos estudiando en Santiago, ¿no? De cómo cuando uno a veces le pregunta a las personas, ¿crees en Dios? Y las personas dicen, sí, creo en Dios. Pero bueno, los demonios también, eso no dice nada. Y quieren mejor a veces porque por lo menos tiene un sentido de realismo que tiemblan, no fe salvífica. Entonces después este pastor dice, no, nosotros acá no le decimos si creen en Dios. Nosotros acá decimos si creen en el Evangelio. No, tampoco. Tenés que predicarle el Evangelio. A cualquiera que vos le digas, ¿crees en el Evangelio? Si no le explicás lo que es el Evangelio, te va a decir, sí creo. Acá no está usando simplemente, él está explicando condensadamente, Pablo resumidamente, qué es el Evangelio. Esta es la economía divina, que en el griego hay solo 8 palabras y es un maravilloso resumen del mensaje del Evangelio. Y Pablo, inspirado, elige con cuidado cada palabra
le gusta el orden de estas palabras, Cristo Jesús, por eso en las epístolas pastorales, la que estamos estudiando acá, le gusta usar esto, la usa 25 veces en el griego, más que Jesucristo en este caso, que la usa solamente 5 o 6 veces. Y Cristo es el Rey ungido que vino a redimir y también que se encarnó para eso y llegó a ser Jesús terrenal. El Cristo ungido que vino a redimir y en la encarnación llegó a ser Jesús terrenal. Esa frase vino al mundo, que la usa más que todos el apóstol Juan, no el apóstol Pablo, pero acá también, no solo hace referencia a su encarnación, sino también a su preexistencia. Nosotros a veces decimos cuando nace alguien vino, pero en realidad se formó en el mundo, no vino de fuera del mundo. Ahora, literalmente, Cristo vino al mundo. Si ustedes notan ahí, se fijan, no dice vino a existir o que fue creado. Y eso habla que Él ya vino al mundo porque estaba en otro lado antes. Eso habla de su preexistencia, que Él nunca fue formado, que a Él nunca lo crearon, que Él siempre existió. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio era, es importantísimo, lo dijimos muchas veces, no dice en el principio fue, en el principio era. ¿Dónde está el principio? ¿Dónde ponemos el principio? ¿En la creación del mundo? Bueno, Él ya existía. ¿Dónde ponemos el principio antes? ¿La creación de los ángeles? Que fueron creados antes porque ellos celebraron cuando pusieron los cimientos de la tierra, como dice en Job 38:7. Ya existía. ¿Dónde queremos poner? Donde no había nada, solamente la Trinidad, Él ya existía. Él ya existía. Por eso otra versión dice, en el principio existía el verbo, ya existía. Él no fue creado. Entonces Él vino al mundo. No solo habla de su encarnación, sino de su preexistencia, que es Dios encarnado. Y el apóstol Juan, como lo dije, utiliza a menudo esta fraseología y con frecuencia habla de la venida de Cristo al mundo. Por ejemplo, en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Y también dice en el 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, Cristo, la luz. Juan 6:14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ahí tenemos más y más citas, que no las voy a leer todas en Juan, en el 11:27, 16:28, 12:46, que habla de Cristo viniendo al mundo. ¿Y cuál es el propósito de la fuente de gracia al venir al mundo? Porque cuando habla del mundo, como sabemos, se está refiriendo a una humanidad ciega, perdida, condenada al infierno por su enemistad contra Dios. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De nuevo, el mundo es enemigo de Dios, como dijimos desde el principio, hasta que no es redimido, hasta que no es reconciliado por Cristo, el mundo es enemigo de Dios, totalmente, en sus mentes. Pero es tan bueno, lo único que le falta es ser cristiano. No, es enemigo de Dios. No ama a Dios. Externamente puede ser que parezca algo que ama un ídolo, pero no ama al verdadero Dios. Y cuando se refiere al mundo se está refiriendo a esto. Podemos hablar de muchas cosas. En el mundo hay árboles, en el mundo, en el universo hay estrellas, pero no está refiriéndose acá a los hombres, a las mujeres, al ser humano, enemigo de Dios. A este mundo vino. Y el Señor muchas veces habló de por qué vino. Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la realidad. A gente del mundo para que sea salvo por Él. Pero no es que algunos tienen todavía el pensamiento de como que el Señor tenía que salvar a todos y tenía la obligación de salvar a todos y que es una injusticia que todos no se salven. Como que si todo el mundo fuera bueno y todos merecían la salvación y el Señor como que la vino a embarrar porque eran todos buenos y salva a algunos nada más. No, todos estábamos condenados y todos teníamos que ir al infierno y todos nos merecemos el infierno. Y Él no vino a condenar por la razón que el mundo ya estaba condenado. Estaba bajo condenación. ¿Cuál es la misión entonces? Salvar. Por eso antes del nacimiento de Cristo, antes de la encarnación, el ángel le dijo a José, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Y nuestro Señor declaró el propósito de su venida al mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. ¿Y a qué se refiere salvar? Salvar es librar de la muerte y las tinieblas, del pecado, del infierno y del juicio.
No, se sacó alguien la lotería y me salvé, dice. ¿No? ¿Salvaste de qué? Bueno, para eso no vino el Señor, para darte economía, un buen pasar económico, tanto. No hubiera venido, no se hubiera molestado para eso. Estábamos yendo al infierno, estamos bajo juicio, pecadores, bajo la ira de Dios. Y los judíos usaban la palabra pecadores para referirse a los gentiles, como en Gálatas 2:15, pero nuestro Señor la empleó para describir a toda la humanidad caída, como en Mateo 9:13. Y después aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a los que se creen justos, en realidad. Esa es la idea. ¿Acaso a los que le decía los fariseos eran justos? No, pero se creían justos. Entonces esto no es para ustedes, porque se creen justos. La entrada al reino es pobre en espíritu. Reconoce tu bancarrota espiritual. Y esta es la misión del Señor, este es el propósito de la gracia, pero para que Él sea alabado al final. Así que cuando se dice pecadores, no es otra cosa que personas que constantemente están violando la ley de Dios. Los seres humanos son pecadores por naturaleza. Y Pablo, de este grupo que el Señor vino a salvar, de los seres humanos pecadores, dice, yo soy el primero. Y no me voy a poner, porque sería muy largo, a decir todos los puntos, los argumentos que muchas personas tienen, interpretaciones para salvar a Pablo de esta frase. No, Pablo está diciendo otra cosa. No, en realidad ahí está diciendo, no voy a explicar todos los argumentos, pero tengo muchas objeciones a eso, que él está en el grupo de los más pecadores, pero no dice que es el más pecador. Lo quieren salvar a Pablo. Ahora, en el reino de los pecadores, Pablo se veía a sí mismo como el primero, y como dice un comentarista, esa era una forma de verse muy saludable para Pablo. Así que no lo intenten cambiar. Y muy acertada. Ahora, él está siendo sincero. Creo que muchas veces uno habla mal de uno, pero para hacerse el humilde. Esa falsa humildad. ¿Y cómo nos damos cuenta que es falsa humildad? Porque cuando alguien habla mal de mí, me enojo. Yo sí puedo decirlo. Qué malo que soy. Ahí viene y dice, sos malo. Hables así de mí. Mírate vos. Empezamos de nuevo con Colita. Colita está interpretando para los perros de afuera. En idioma canino. Te vamos a tener que llevar ahora. Bien. Entonces, que nos quedamos con los malos. Con los que algunos, no, pero Pablo no era tanto. No, Pablo, yo soy el primero. Es una realidad. Esto es algo saludable. Entender tal cual como soy. De nuevo, a la luz de la santidad de Dios, soy pecador. Y no cuando uno dice, pero Judas no era más que Pablo y otros. Mira, el punto que él se conocía a él mismo y se conocía su corazón. Lo suficiente para decir el primero. Yo no lo conozco a ustedes, el corazón de ustedes. Conozco mi corazón para poder decir, soy el primero de los pecadores también. Pablo ponía su testimonio, fui blasfemo, perseguidor de la iglesia. Así se veía a tal punto y eso le sirvió para mantenerse humilde y agradecido. No era una táctica que él decía, bueno, voy a presumir algo que no soy, o decir algo que no soy, la voy a empeorar, la voy a agrandar, para que así yo me mantenga humilde. No, él se veía a la luz de la santidad de Dios. Y él decía, sí, soy el primero de los pecadores. Ahora, por esta razón halló misericordia. ¿Por qué razón? Ahora, porque Dios no lo salvó simplemente para librarlo del infierno o para llevarlo al cielo. Tampoco fue principalmente que lo salvó para predicar el evangelio o escribir epístolas. Dios pudiera haber hecho eso por otro medio. Cito a John MacArthur, dice, el propósito de la salvación, ya sea con Pablo o con nosotros, es mostrar la gracia, el poder y la paciencia de Dios y producir un verdadero adorador. Ahora Pablo está diciendo, ahora yo fui para ejemplo, fui el prototipo, soy un testimonio de la gracia de Dios. Esto es lo principal. Para eso, ¿el Señor vino para salvarme del infierno? Sí, pero no es el fin último. No es el fin principal, porque me salvó del infierno ahora para la alabanza de la gloria de su gracia. Y yo tengo que ser un testimonio, mi vida, un testimonio, un ejemplo de esa gracia salvadora que alabamos, que glorificamos para la gloria de su gracia. Así que el principal motivo de la salvación es la gloria de Dios, nuestro beneficio secundario. El hombre no es el principal actor aquí.
Es uno de reparto. El Redentor es el principal y la gloria del Redentor. El principal motivo de la salvación es la gloria de Dios, nuestro beneficio secundario, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para eso, agarra a uno bien malo, a uno que nosotros también somos malos, pero este está más evidente en algunos casos. Y lo agarró y dice, mira, para que me alaben por el testimonio acá. Cuando miramos nuestras vidas, el Señor me trajo de allá y cómo me amó siendo yo tan ruin, tan malo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí, para predicar, sí, eso va bien, todo eso para predicar el Evangelio, bueno, todo eso para glorificar a Dios dentro. Pero es para toda la eternidad, nuestras vidas salvadas, son testimonios para alabar por toda la eternidad a nuestro Señor, para su gloria, la gloria de su gracia. Esa palabra clemencia, para mostrar su clemencia, macrosumía, significa ser paciente con las personas. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo aquí? Es que si el Señor fue paciente con el peor de los pecadores, nadie está fuera del alcance de su gracia. Y para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Fue paciente conmigo, el primero de los pecadores. Yo estoy viendo una condición real mía. Nadie está fuera del alcance de su gracia. Pablo es una prueba viva de que Dios puede salvar a cualquier pecador. Y lo pone como ejemplo. La palabra se puede traducir como prototipo, como norma, ¿no? Como modelo. Los que temen que Dios no puede salvar a alguien, harían bien en considerar el caso de Pablo. Estamos orando por alguien y no, este ya no. Ya no va, no va. Viene el caso de Pablo. ¿Sí? El propósito, él vino a salvar para la alabanza, la gloria de su gracia, para que seamos ejemplo y alabémonos a él. Y por eso, el punto siguiente y la conclusión de este pasaje, el sexto elemento de la gracia es la respuesta de la gracia. No puede haber otra cosa. No puede haber lamento. Si me centro en la gracia, no puede haber lamento en cualquier situación que me encuentre. Y si me estoy lamentando en mis debilidades, justamente es porque no estoy poniendo el acento en la gracia del Señor. Una vez más, me gusta decir esto, que Pablo no le encontramos quejas a él. Y digo porque yo tengo la tendencia, ¿no? Y nosotros tenemos la tendencia a quejarnos. Pero en Pablo no vemos esto. Y él podría decir, mirá, yo más que nadie, menos mal que siempre está consciente que es la gracia que lo hace, pero podría decir en su carne, yo más que nadie trabajé. Y en vez de que esté mejor, humanamente hablando, llevo todo marcas en mi cuerpo, y latigazos, y en la cárcel solo, y muchas veces está abandonado por hermanos. Pero él termina alabando al Señor. Por tanto, el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, por tanto, por todo lo que vengo diciendo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comienza esta sección, el versículo 12, con gratitud, y ahora termina con alabanza, con una doxología. Él habla de los siglos, al Rey de los siglos, literalmente de todas las edades. Básicamente en la Biblia encontramos dos edades, ¿no? La edad presente y lo porvenir. Como dice un comentarista, Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. Él existe fuera del tiempo, aunque actúa en él. Es inmortal, imperecedero e incorruptible. Nunca conocerá la muerte, ni la decadencia, ni la pérdida de fuerza. Como Dios es invisible, se le puede conocer solo por la revelación que él mismo se dio, por medio de Cristo. Él es el único y sabio Dios. Él tiene la verdad fundamental que está aquí en su Escritura, ¿no? Por lo tanto, solo Él es digno de honor y gloria por los siglos de los siglos. Todo al final, todo lo que Él hace por nosotros tiene una finalidad, y como dijimos, el propósito es alabar y glorificar a Él. Y así termina Pablo, exaltando atributos del Señor, poniendo esa mirada ahí. Él lo está haciendo espontáneo esto. Él no espera el final, siempre al final de las cartas hay doxologías, pero él no puede esperar. No, tengo que hacer un paréntesis, sino tengo que ahora hacerlo. No puedo terminar esta sección de hablar de la gracia de Dios sin alabar. Esta es la reacción natural de una persona que entiende que Cristo lo salvó, que se iba al infierno, que se merecía todo el juicio de Dios, pero que Él mandó a su Hijo. Este viernes estábamos
estudiando ese libro, el Evangelio, y terminamos llorando. Tenemos conmovido de todo lo que Cristo padeció para que nosotros no padezcamos. Lo tremendo, Él fue cortado de toda bendición. Él sufrió, como estábamos predicando hace un tiempo acá, para Semana Santa. Fue tremendo, fuera de nuestro alcance. ¿Alguien puede algún día entender lo que Cristo hizo? Solamente podríamos entender si pasamos la eternidad al infierno, y ni aún así. Porque Él cargó nuestro infierno. No es que una persona va a ir a la cruz y dice, ahora sé lo que Cristo padeció. No, Él cargó el infierno por nosotros. Y porque nunca vamos a ir al infierno, no sabemos lo que Él sufrió. Y además, pagó en 3 horas lo de la eternidad. Todo centrado en un punto. Todo el sol en un solo rayo. La infinidad de Dios, el juicio de Dios sobre Él en 3 horas. ¿Cómo no vamos a terminar alabando y glorificando a Dios? Si sos un hijo de Dios, tu mayor problema está solucionado por la gracia de Él. Así como el testimonio de Pablo en nuestra vida es un testimonio y debe ser viviente de esta realidad. Por eso esa doxología termina con un contundente amén. Ustedes saben lo que quiere decir. Así sea. Así sea. Y es que a diferencia de los falsos apóstoles o maestros que predicaban un falso evangelio, Pablo aquí sí hace énfasis en el evangelio verdadero y en su participación en él por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esa gracia que está disponible para el peor de los pecadores, que viene al Señor en fe humilde y arrepentimiento, que también es por su gracia. Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos. Ruego, Señor, ruego exponernos más al conocimiento de tu gracia. No está, como decíamos la semana pasada, agotado el tema y no lo va a estar jamás. Jamás podremos entender todo el sacrificio de tu Hijo amado, que pagó todo nuestro infierno. Jamás podremos entender la dimensión del descenso, de la encarnación, de lo infinito de Dios a hacerse hombre y limitarse en un cuerpo humano temporalmente. Jamás podremos entender, Señor, todo el sacrificio, y todo esto es por gracia. Si vamos creciendo, y te ruego, Señor, que sigamos creciendo por la obra de tu Espíritu Santo, que nos lleva a tu palabra y nos ilumina en esta verdad. Y sabemos que naturalmente, al exponernos a la cruz, a tu gracia, a tu salvación, vamos a terminar en alabanza y glorificando tu nombre. Porque para esto fuimos aceptos. Para esto fuimos predestinados, fuimos elegidos, escogidos, llamados, justificados, glorificados. Para la alabanza y la gloria de tu gracia. Para eso cada día somos bendecidos, y por eso cada día, Señor, tu gracia nos suministra para que seamos fieles. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos enseña para alabarte y glorificarte. Podemos decir como el salmista, como le decís ahí al salmista y está hablando, que en el día de la angustia debemos invocarte, que vas a responder y nos vas a librar. Nosotros tenemos que honrarte. Y ya nos libraste del infierno. Y por la eternidad cantaremos de tu gracia, del sacrificio de tu Hijo amado, de ese perdón que no merecíamos, de esa misericordia que no merecíamos. Que nos reconocemos como somos, indignos totalmente, en bancarrota espiritual, sin ningún mérito. Solo clamamos misericordia. Gracias, Señor. Gracias por darnos lo que necesitamos para acudir. Diste a tu Hijo amado, Padre, pero también por tu gracia abriste nuestros ojos, nos diste el nuevo nacimiento, nos diste fe y arrepentimiento para acudir al sacrificio de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Te agradecemos. Una vez más no podemos dejar, Señor, de pedirte por aquellos hermanos que no están. Rogamos, Señor, que no tomen en poco tu gracia. Rogamos, Señor. Rogamos, Señor. Alguna cosa tal vez hoy tuvo más valor para ellos de los que podrían haber estado y no estuvieron. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, una vez más, rogamos, pedimos,
que lleve convicción de pecado a sus vidas, que entiendan esta verdad. Se perdieron hoy la comunión, el estar juntos en este tu día y escuchar esta palabra. Rogamos, Señor, que aún por el Facebook ellos puedan ser conmovidos para que no tengan que escuchar de nuevo de esa manera si podían haber venido, Señor, sino que puedan estar aquí para tu gloria y para tu honra. Solo lo que podemos hacer es alabar tu nombre y glorificar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.